Ustedes, como maestrantes, tienen dos procesos a realizar, que es la investigación y la intervención. Todo es importante en las fases, tanto investigación e intervención. Eso va ligado. Así usted no haga una investigación sistemática, científica, el hecho de intervenir en una comunidad, todo lo que ustedes están haciendo, es parte, digamos, de esas metodologías que ustedes tienen que buscar en la CEPAL, antecedentes de investigación, rastreos documentales, poner datos del DAN, estadísticos, todo eso hace parte de un rastreo documental que se llama línea base o antecedentes de investigación o literatura gris. De alguna manera hacemos un poquito de investigación, pero acá este módulo lo que nos propone es hacer más intervención. Entonces, quiero proponerles algo que es muy bello, que a medida que yo también empecé a trabajar mucho en investigación y en procesos de comunidad, aprendí que es algo que es la observación, el reconocimiento del contexto. Resulta que hace mucho tiempo, digamos, hacían los trabajos desde escritorio, o se pensaba que yo tenía que hacer una planeación, pues de hecho sí, se hace una planeación para ir a la comunidad. Pero, digamos, Lundman siempre nos dicen que lo primero que hay que hacer es observarme yo, o sea, porque necesariamente cuando yo intervengo en una comunidad, hago una inmersión que llamamos in situ, o sea, en el espacio, en el territorio, en campo. Yo como observadora tengo que observarme, que es la observación de segundo orden que vamos a ver, y yo observo una realidad y desde dónde la voy a observar. Entonces, siempre que vamos a observar, tengo que partir de mi propio ejercicio, que es la observación personal, lo que es de primer orden. ¿En qué sentido? Nos dice Lundman. Pues primero, ser uno muy cuidadoso de que yo voy a observar, o sea, llegar a esa comunidad, a ese territorio, a ese contexto, sin tratar de no poner prejuicios, comprender la cultura, o sea, que yo tengo que llegar a observar ese lugar, ya con un conocimiento de causa, digamos, de los teóricos, de datos empíricos, por eso es muy importante lo empírico. ¿Qué es lo empírico? O sea, los datos que me saca el DANE, los sistemas de vigilancia epidemiológica, los informes de desarrollo humano, los boletines que saca Secretaría de Desarrollo Social que dice, digamos, la región cómo va Manizales cómo vamos, Risaralda cómo vamos, ¿cierto? O sea, cada entidad tiene unos protocolos y unos informes. Entonces yo debo llevar con eso, pero siempre observarme yo, saber que yo también debo estar en un momento bien, o sea, si uno está enfermo, digámoslo así, no está, le da miedo ciertos espacios, hay espacios que también nos requiere con cuidado, digamos, hay territorios que tienen fuerzas militares o grupos alzados en armas, o digamos yo que trabajé mucho con los Embera, trabajé mucho con etnias, saber uno que yo tengo que tener unos permisos, tengo que tener una preparación física, mental, psicológica, porque yo fui, digamos, a hacer una inmersión de todas las ceremonias que ellos hacían. Yo tenía que reconocer quiénes son, cómo es su cosmogonía, olvidarme un poquito de todas esas teorías que uno tiene, desaprender, ¿cierto? Nos toca desaprender porque es otro contexto. Entonces voy a desaprender a traer información, como a vaciarme. Entonces lo importante es no llevar prejuicios, ni llevar ideas, sino vamos a ir a observar. Entonces de eso se trata. Entonces uno primero va a tener como una preparación y conocer qué hay allá, cuáles son digamos, el paso a paso que hay que hacer. Muy importante uno tener esos contactos con los líderes comunitarios, ¿cierto? Con esas personas como clave que nos dicen la cartografía, cuáles son esos actores o fuerzas vivas. Entonces, pero vamos a partir de esto. Empezamos con nuestra observación que se llama primer orden, o sea, quién soy yo como profesional, como humano, cómo me sentiré para ir a ese territorio. Hay territorios que hay que caminar mucho, que es muchas temperaturas, bajas temperaturas, que hay que llegar a, ¿cierto? Coger un transporte, volver a otro transporte. Entonces, como que hay que conocer todo eso y uno se hace esas preguntas. ¿Sí seré capaz? Perdón, yo miro que está alguien bregando a entrar. O sea, ¿cómo me siento yo para poder llegar a ese territorio? ¿Será que sí? Sí me sentiré bien, en el buen sentido bien, ¿cierto? O sea, sí tengo la objetividad, la preparación suficiente, como ese respeto también. Porque siempre, digamos, autores como Lundman siempre nos dice que el entrar a un territorio, a un espacio que llama una observación in situ, o sea, en terreno, siempre nos va a cambiar la idea, tenemos que romper prejuicios, entonces es un ejercicio como una terapia hasta que uno mismo se hace.
de romper con todos los paradigmas que uno tiene. Entonces, desde la observación que nos invita a los autores, vamos con ese primer orden que somos nosotros y con ese conocimiento empírico. Primero, entonces uno tiene que ir como un niño, eso es lo que nos invita a los autores, como en esa expectativa, observar como con esas ansias, como, ay, yo me voy a encontrar como si uno fuera un paseo, en el buen sentido, o sea, como no decir, ay, qué rico, voy a conocer, aprender, a retarme a mí misma, ¿cierto? Digamos, a mí en los territorios que yo fui de los Embera, las ceremonias hacían 12 de la noche, 1 de la mañana, yo tenía que subir una montaña a muy baja temperatura. Y yo soy buena para caminar, pero sin embargo, pues los etnias o ese grupo con los que yo andaba, ellos caminaban, están acostumbrados a ir a la montaña y me tenían que esperar. Muy, muy amable, ¿cierto? Algunos me esperaban, me pusieron ayuda, pero pues yo caminaba rápido, pero nunca la capacidad de ellos. Es uno como comprender eso, ¿no? Decir, bueno, yo que me enfrento, cuáles son las condiciones, si tendré esa capacidad pulmonar para caminar toda esa montaña 2 horas y otra vez de bajar otras 2, 3 horas. Entonces hay que entender como esas situaciones. Y el segundo orden es cuando usted ya va como con una mirada más científica, más de intervención, más de buscar comprender esas realidades y buscando transformarla, que esa sería ya la de tercer orden, cuando uno ya se involucra con toda la comunidad como tal. También es importante que en su planeación, porque uno, como les decía, o sea, esto es un ejercicio que uno se planea. Uno tiene que hacer varios momentos de reconocimiento, o sea, uno primero tiene que gustarle el tema, conocer primero escuchar de los que han ido allá cómo es, buscar, ahorita con internet uno tiene muchas facilidades porque hay gente que le hace unos comentarios, uno puede buscar de pronto investigadores que hayan ido a sus territorios y decir, bueno, cuénteme cómo es, que hay que tener en cuenta, cosas tan sencillas como de llevar repelente o botas pantaneras, bueno, ese tipo de cosas que uno a veces como investigador o profesional no tiene en cuenta. Uno dice, no, pues yo voy y observo, pero sí. Entonces, siempre que no es ir una sola vez, o sea, los territorios implican muchos momentos de observación, por eso vamos en fases. Entonces, uno va primero, reconoce el contexto, es eso. Hay montañas, hay ríos, hay cómo es el acceso, cómo es la gente, tengo qué permisos tengo que pedir, cómo me preparo físicamente, emocionalmente, mentalmente, porque uno a veces se encuentra otras realidades muy diferentes. Tengo que desaprenderme muchas cosas. Y ya uno observa, o sea, uno va así como con una idea preconcebida, pero no cuando uno va, uno se le cambia la mente. Uno dice, digamos, yo empecé a ver que tengo que hacer esa montaña. Entonces, a entrenarme, a caminar más antes para yo poder subir, a prepararme mentalmente, a comer diferente. Entonces, cómo me hidrato, entonces tener eso en cuenta y saber también en qué momento yo voy a interactuar con unos líderes, digamos en mi caso con los en Vera, pues yo tenía que saber cuál era el mejor momento para entrevistarlos, eh, cómo iba a ser para hacer una entrevista dentro de la misma ceremonia, cómo iba a registrar esos datos. Entonces uno llega después de hacer la primera observación como en terreno como tal, viene y uno empieza a hacer unas preguntas. Bueno, ¿cuál serán? Preguntas tan sencillas como esa que yo les digo. ¿A qué horas? ¿Qué día? Digamos, ustedes van a trabajar con docentes, un ejemplo, docentes rurales. Créame que no es lo mismo no entrevistar a un docente o hacer un proceso de observación en aula o en unos espacios académicos un viernes, digamos, o a las 2, antesitos de las 12 que ellos ya se quieren ir, un viernes, o sea, no es la hora. O de pronto un lunes tampoco, que tienen que llegan apenas a hacer planeación, otros procesos. Entonces, ¿cuál será el mejor día? ¿Cuál será la mejor hora? O más que mejor, la adecuada, la que responda a esas características de esas personas, porque las personas van generando unas dinámicas. Entonces hay días para ciertas actividades. Entonces, digamos, tener en cuenta que lo que pasa en los pueblos, entonces la gente en los pueblos no trabajan los lunes, lo que es la alcaldía, entidades públicas, porque los campesinos o las personas que están en la zona rural, ellos los domingos no pueden subir, ellos trabajan, ese es el día de cosecha o es el día importante para ellos a nivel laboral, entonces ellos para hacer sus diligencias eh, no van entre semanas. Entonces, los lunes o los domingos, perdón, a veces también les permiten hacer esas vueltas. Entonces, a veces en servidores públicos no trabajan un lunes
porque ellos a veces sábados, domingos tienen que atender las personas. Son otras dinámicas, ¿cierto? Porque la gente va al mercado, entonces al contrario va al mercado los domingos, otros no, porque las personas que viven en el campo, pues a veces también venden sus productos los domingos, entonces la alcaldía estará abierta, etcétera. También tener muy en cuenta, digamos, fechas. En estos días hacíamos, ¿cierto? La precaución, que yo le decía a un profe de la UNAD. Le programaron a la hora del partido de Colombia, busque una web. ¿Cómo pues? O sea, no tenemos en cuenta quién se va a conectar. Entonces uno también tiene que tener en cuenta ciertas esas cositas, qué fechas hay, cuáles son las fiestas del municipio, etcétera, para no tener eso como cifrado, o que los viernes todo el mundo anda a la parranda, entonces ese día no puedo hacer actividades. Entonces todo eso hay que conocerlo, porque créeme que un proceso de intervención, de investigación se puede caer por esos pequeños datos de uno no saber en qué momento cita a las familias, cómo la cita, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, vamos a dar la mejor citar a las personas para una reunión, para hacer una cartografía. Entonces uno la teoría la tiene aquí y le dice, no, pues es que ustedes hacen una difusión con los líderes, los llama, van a la caseta comunal, a las escuelas, a las fuerzas vivas, que es lo que dicen los autores, pero créame que en territorios que eso no funciona así, que toca ir de casa en casa porque ellos están acostumbrados que es de casa en casa, o que ellos no salen de su casa, entonces no le toca estar hacer la reunión de a dos ahí. Ah, pero es que este no se habla con este. Es como hacemos. La caseta la tiene es un líder que está bravo con el otro líder. Entonces no suben. Bueno, ese es como conocer toda esa información. Claro, hasta ahí. Sí, señora. Ah, bueno, muchas Eh, gracias. Entonces, tener como en cuenta eso es lo que yo les quiero compartir, tener en cuenta detallitos tan sencillos como es. Digamos, yo he asesorado muchos productos de investigación e intervención, estudiantes que, digamos, trabajan con ciertas poblaciones que son muy sensibles y complejas. Por decir algo, población LGTBIQ, poblaciones trabajadoras sexuales. Entonces yo les decía eso, ¿a qué horas usted va a atravesar una trabajadora sexual? Porque en la mañana, pues ella de pronto está descansando, porque ellas trabajan es de noche. ¿Cómo abordarlas también? Es si entonces yo les decía hasta con chiste, digámoslo acá les decía, yo les cuento sus incidencias que cuando yo he dado todos esos talleres y ejercicios de acompañamiento, digamos, epistemológico y también de monitoreo de esos procesos. Entonces, bueno, usted se le acerca a una traba sexual, sea hombre o mujer, y no le puede pagar. ¿Cómo se acerca a ella? ¿Cómo con respeto también va a conocer su información? ¿Cómo la convence que si lee una entrevista? O sea, primero tiene que llegar a hacer mucha observación, que lo reconozcan, ¿cierto? Hay territorios donde usted no puede llegar de una, si usted llega con el líder, con el que sea el presidente de la junta, con el reconocido del municipio, de una no. O sea, usted tiene que llevar un tiempo. Digamos, yo tuve un proceso de intervención e investigación en la cárcel de Manizales. Fue un tema que me interesó mucho, que son las familias, o sea, los asesinos que asesinan a su propia familia. Se me escapa el nombre. Porque mi estudiante quería trabajar con asesinos. Entonces yo le dije, no, eso ya está muy conocido. Mejor el parricida, ya me acordé. Yo le dije, mejor los parricidas, que es el familiar que, digamos yo, que asesina a su padre, a sus hijos. Me parecía muy interesante como comprender toda esa dinámica de una madre que asesina a sus hijos o ese padre, ese hombre que asesina a su esposa, que eso sí nos lo pudimos hacer. Entonces yo le decía a mi asesorada, usted no puede entrar a la cárcel y un día, 2 días, y venga pues asesino, yo lo entrevisto y hablemos. O sea, yo le decía, eso no se puede, no es posible. O sea, usted puede tener un proyecto muy bonito, espectacularmente diseñado, unas actividades, mejor dicho, unos instrumentos, la berraquera, con toda la planeación, con todo el reporte, pero eso no funciona así. Entonces yo le dije, si usted considera que usted tiene el tiempo y la exposición, por eso la observación de primer orden. Entonces yo le hice ese cuestionamiento. ¿Usted se considera capaz de estar un muy buen tiempo? No sé, no le puedo decir cuántos meses porque pues eso es muy relativo, pero unos muy buenos meses de que usted la estén viendo primero yendo allá, la van a seducir sexualmente, a decirle cosas de grueso calibre, porque es mujer metida en una cárcel de varones.
una institución penitenciaria, está dispuesta a eso, a que la conozcan, a que usted poco a poco vaya haciendo unos intervenciones, unos talleres con la psicóloga de allá, hacer otro tipo de ejercicios. Bueno, y mi estudiante lo aceptó. Estuvo más 6 meses, estuvo 6 meses haciendo un voluntariado en la cárcel para que ella y empezó a acercarse al patio donde estaban los parricidas, porque ellos los dividen, hasta que ya los fueran conociendo. Cómo lograr acceder a las historias, digamos, a los antecedentes, al libro de, ¿cómo se llama eso? Al historial penitenciario y penal de acusatorio del reo, o sea, la persona que estaba privada de su libertad. ¿Cómo logramos eso? Entonces nos tocó hacer muchos permisos, muchas cartas. ¿Cómo hacer ese consentimiento informado? Bueno, afortunadamente lo hicimos todo, digamos, adecuado en ese proceso de reconocimiento de esos contextos, de esas realidades. Y tuvimos la gran fortuna que en ese momento habían 6 parricidas, de los cuales 5 accedieron a las entrevistas, todo el proceso de acompañamiento. Solo uno dijo que no. Por más que se le dijo que nosotros no éramos de la policía, ni de la prensa, ni de nada, que nosotros no íbamos a divulgar nada de su caso, y solamente estábamos allá ni lo íbamos a juzgar, simplemente íbamos a escuchar su caso, a conocer esa historia. Entonces, no quiso, por más que mi estudiante, yo iba también a acompañarla, no quiso y no quiso, pero bueno, pienso que tuvimos muy buen ejercicio. Desafortunadamente no pudimos entrar a la cárcel de mujeres, por más que insistimos, porque para mí, desde mi interés de conocimiento, decía mucho más impactante conocer la historia de una madre que asesina a sus hijos. Sabíamos que habían 2 casos en la cárcel de mujeres de Manizales. Bueno, no fue posible, pero logramos hacer lograr ese objetivo medianamente, o bueno, bien. Entonces, eso es lo que yo les digo, o sea, el reconocimiento de los contextos implican desde primero, o sea, yo voy a someterme a eso, soy capaz, voy a tolerar todo ese espacio, todo lo que me va a pasar, empezando por una requisa, o sea, porque una vez va muy caricontento y dice, ay, sí, quiero trabajar con ciertos territorios, con ciertas realidades, me gusta, pero ¿cómo soy yo? O sea, ¿será que sí? Hay realidades muy duras, que uno dice, bueno, no, me yo pongo a llorar hasta con las poblaciones. No. Entonces, ese es el ejercicio que uno debía hacer. Entonces, reconocer que el territorio tiene unas realidades, unas condiciones. Entonces, primero lo que yo les decía, esas condiciones espaciales del territorio. Ya sabemos todo ese contexto, si tiene montañas, su temperatura, etcétera. ¿Quiénes son esas fuerzas vivas o esos líderes que yo debo acompañar y reconocer y que de alguna manera sean mis aliados? Porque la gente primero está muy acostumbrada a ver uno que les va a dar de todo lo que estamos haciendo, entonces yo qué gano. Porque desafortunadamente tenemos una historia de ese tipo. Segundo, como, o a veces hay estos territorios, digamos, también les cuento, cuando yo también estaba, he hecho muchas actividades en otras comunidades y, digamos, trabajamos en un municipio que se llama, en Caldas, se llama Chinchiná, en el barrio más deprimido de ese municipio, que son asentamientos informales, lo que dicen invasiones, ahorita se llama asentamientos informales, y entonces, para poder que entráramos a hacer muchos ejercicios, teníamos que llevarle algo a los niños, o si no nos dejaban. Entonces decían, no, les pueden entrar acá y hacer lo que ustedes tengan que hacer, pero nos tienen que dar algo, comida para los niños, si no, no. También empiezan a exigir más, entonces la cosa es como también ponemos límites, listo, o sea, yo les doy, y queda tiempo de algo, porque eso también hay que hablarlo. Uno estará en capacidad de darles un pancito y una gaseosa, o lechita, bueno. O ellos que estarán pensando, esa es otra, porque una vez le dice, ah, listo, sí, yo les traigo algo de comer, y si yo llego solo con dulces, ellos esperan de pronto otra cosa, o al contrario, yo llego con leche, con bocadillos, a pronto frutas, eso no les gusta, querían era dulces. Entonces, ¿cuáles son esos imaginarios? Aquí los tenemos, que es tan importante. ¿Cuáles son esos imaginarios, esas representaciones que hay en ese territorio, que se han tejido por mucho tiempo? Entonces, hay que reconocer mucho eso, o sea, hay que tener mucho, muy buen tiempo, pues, sobre todo para reconocer esos imaginarios, ese proceso cultural del territorio y esas representaciones. Entonces por eso hay que leernos también mucho a Moscovich y autores de sociología para uno poder entender.
esas representaciones y esos imaginarios. Entonces tenemos en un territorio en muchas dimensiones, entonces hay que tener en cuenta esa sociología, o sea, cómo es el comportamiento de la comunidad en masa, cómo es esa relación de esa población con el medio ambiente, cuáles son su proceso socioantropológico, de su cultura, ¿cierto? Esos inconscientes colectivos, de decirlo de alguna manera, esas tradiciones, esas dinámicas que ellos tienen allí, cómo son esas relaciones, cómo se mueve esa economía, cuál es la comunicación que yo debo manejar, entonces cómo manejo ese límite, si hablo si no puedo hablar muy teórico, abstracto para allá, porque no me van a entender, tampoco tan bajo, o sea, cómo mantengo un límite que me puedan ver como igual, pero también con ese respeto y esos límites. Porque ellos también tienen que saber que uno es el investigador o el interventor, que uno va de paso, no está un tiempo, y lo más importante es no prometer nada, pero ser muy claro y volver, porque lo que más le duele a las poblaciones es que uno recoge un poco de información, hizo muchas cosas, y después, ¿qué? ¿Qué hicieron con todo eso que yo hice? Debe ser muy claros y volver a entregarle a la comunidad todo lo que uno recogió. A ellos les gusta mucho algo que se pueda ver, ¿cierto? Algo simbólico también. Cómo recogemos todo un ejercicio, que ellos vean que pronto pudimos traer información de otras partes, de pronto pudimos traer presencia del Estado, pudimos dejarles un blog interactivo, unas cartillas, un material pedagógico. Para las comunidades es muy importante eso. O digamos, las comunidades son felices, les gusta mucho, esas fueron las experiencias que les cuento de ese espacio de invasiones, asentamientos informales. Les encantó que les lleváramos videos, o sea, nosotros los grabábamos cuando ya digamos, nos interactuamos muy bien con esa población, con los niños. Hacíamos muchas actividades y empezamos a yo no darles tantas comidas, sino al principio algo y dijimos, no, o sea, ponemos los límites. Les traemos esta vez, pero no más. ¿Está bien así o no? Porque tampoco nos podemos comprometer a todo porque no tenemos recursos. Y de eso no se trata. Que las comunidades vayan entendiendo que eso es un ejercicio de empoderamiento social, de participación comunitaria, de proceso identitario en su propio espacio, que si ellos se unen y se cohesionan como comunidad van a tener muchas garantías. Ellos protejan el medio ambiente que está alrededor, que no tiren las basuras, que tengan un respeto también hacia los animalitos que viven allí, etcétera. Eso es bien, bien interesante. Y obviamente manejamos estas emociones, que a veces para mí es lo más complejo. Como les compartí ahora, hay realidades muy fuertes, muy dolorosas, historias que de verdad a uno le llegan al alma. Pero ¿cómo llegamos a la resiliencia? O sea, ¿cómo gestiono mis propias emociones? ¿Cómo leo la historia del otro con todo el respeto y la empatía también? Entonces hay que hacer toda una preparación de antes. No sé si alguien quiere decir algo hasta el momento. Listo, si no, al final damos un poquito de espacio para que nos cuenten algunas experiencias. Es muy importante que todas esas observaciones nos van a dar aprendizajes. Como yo les decía, me dan un aprendizaje para mí como humana, primero como ser humano, cómo tengo que ser más resiliente, cómo tengo que fortalecer ciertas emociones. Como les decía yo, pucha, hasta entrenarme físicamente para yo subir esa montaña. Y eso es rico porque uno se reta y uno dice, "Ay, yo pensé que yo no iba a ser capaz y fui capaz". Ese aprendizaje de segundo orden, cómo a mí empiezo a desaprender y a aprender con H otras realidades, a cambiar otros enfoques, a tenerme que retar yo misma a decir, bueno, aquí qué puedo hacer, porque tenemos que partir del hecho siempre de que la realidad desborda la teoría, o sea, por muchos modelos de intervención que uno tenga, por mucho que sepa de esas líneas de tiempo, de esa historia, de esas realidades, uno tenga los teóricos acá que me dicen que tengo que hacer, pero póngalo a prueba, bájelo pues a la aplicación, eso es bien complejo. Entonces, ese es el aprendizaje de segundo orden cuando yo aprendo y desaprendo, digámoslo así, aprender para aprender, algo lo que nos indica Eduardo de Bono. Y el aprendizaje de tercer orden, que es el transformacional, es donde aprendemos todo. O sea, yo cómo logro que la comunidad realmente cambie, se empodere sus propios ejercicios, sus propias realidades, y entre todos nos ayudamos. Uno es simplemente un facilitador, un mediador de procesos, y ellos lo tienen que tener ahí muy claro. Entonces, primero, como yo les decía, vamos a empezar para reconocer el territorio y reconocer esos contextos, es saber qué es este territorio, o sea, todas esas fronteras, también símbolos y fronteras físicas, interacciones sociales.
Entonces, hay una dimensión entre el espacio físico y ambiental también ecosistémico, los individuos y las poblaciones en general. Hay muchos tipos de poblaciones allí, a pesar de que llevan mucho tiempo, digamos, viviendo en el mismo espacio, pero a veces los territorios son muy heterogéneos y a veces hay otros muy cohesionados. Entonces, es empezar a reconocer esa territorialidad, que es lo que nos dicen los autores. Territorio, entonces, el espacio en sí, y la territorialidad es eso, esa relación entre el espacio físico, ambiental, ecológico, con las personas, con esas poblaciones. Esta es la territorialidad. La territorialización ya es un espacio geográfico que se transforma en un territorio con significados culturales, sociales y políticos. Mire qué interesante. O sea, cuando ya la gente me dice, no, esta es mi tierra, es que aquí hemos vivido toda la vida, yo aquí me crié. Aquí me criaron mis abuelitos, mire, en esa casa, yo vivía allá en esa casa cuando yo era chiquita. Entonces, eso lo llamamos territorialización, que es bien interesante, entonces donde se reflejan todos esos ejercicios también de poder, de relaciones de dominación, porque hay unos individuos que también se apropian del territorio y no respetan, que todos somos parte de ese contexto, de ese mismo entorno y que entre todos lo hemos construido, no solo ahora, sino desde nuestros ancestros, hay un legado. Pero entonces eso tiene que ver con territorialización y es importante que cuando ustedes lleguen a esos espacios y hagan sus propuestas, entendamos como esos conceptos también. Eso es muy lindo, que nos hablan muchos autores, entre ellos los invito a leer a Jaime Pineda, él es un profesor de la de Caldas, él inclusive ha viajado y tiene muchos textos a nivel de Colombia, y él nos invita a esto, a que el territorio es un texto, ¿cómo lo tengo que leer? No puedo leer solamente que hay una apilación de casas o que puede haber pobreza o que puede haber hacinamiento. No, aquí también hay esperanzas, también hay una historia, también hay sueños, también hay dolor, también hay resiliencia. Entonces, ¿cómo leo esto? Entonces, siempre tener en cuenta que el territorio es un texto y también ahorita hay desde las nuevas cartografías. Jaime Pineda es un autor que nos invita desde la cartografía a empezar a describir otras categorías emergentes como las cartografías poéticas. Llegar al punto hasta que no solo el territorio es un texto, sino romper los esquemas de que tengo que tener muchas lecturas, bibliografía es fundamental, claro. Pero ya ahorita estamos trabajando es el individuo como libro, o sea, cómo leo al otro. Esa es una historia biográfica y me interesa leerlas a ese individuo. A veces no podemos ser tan fríos cuando llegamos a un territorio que hay que hacer una entrevista así. Pero ¿cómo logramos romper eso? Que no se me olvide nada. O sea, obviamente ya los medios, los dispositivos tecnológicos nos permiten mucho esa entrevista. Entonces, todos esos son entrenamientos. O sea, ¿cómo no pongo el micrófono ahí que el otro me esté viendo, sino que eso se vuelva una charla de tú a tú y que el otro sienta que es la biblioteca humana? Así se llaman esos nuevos ejercicios, digamos, de cartografía y técnicas de inmersión en las comunidades, las bibliotecas humanas. Y hay ejercicios muy bellos, hay investigaciones muy hermosas al respecto, que sobre todo se está trabajando mucho desde el conflicto armado. Es siempre tener en cuenta eso, que el territorio es un texto, así lo debemos leer. El territorio también es expresión. Es como todas esas pinturas, si en los meros árboles, sobre todo esas expresiones artísticas, las ropas que utilizan las personas, cómo organizan el paisaje. Entonces, eso es una expresión. ¿Y eso que me está diciendo? Todos esos murales que pintan los jóvenes o que ponen por ahí grafitis, eso es expresión. Cosas tan bellas que a mí también me llama mucho la atención la expresión es cómo hay territorios donde hay, digamos, hay unos pequeños espacios que me toca observarlo y lo he leído así, de un pequeño espacio de tierra. Y ahí hay flores hermosas, flores, planticas, pero es un espacio chiquitico y todo lo otro es, digamos, es solo cemento, basura, pero ese espacio y es respetado. Porque entonces llegamos yo en esos casos he preguntado, ¿esto es de quién y quién cuida esas plantas? Resulta que hay una señora del barrio, una más viejita, eso me pasó, ¿cierto? La más viejita de esa cuadra, y eso era un santuario para ella. Ella me decía, ese es mi santuario, yo todos los días le hablo a mis plantas.
saben que nadie me puede coger aquí un piecito que está muy lindo, no, ellos piden permiso, ella mira a ver si se lo da o no le da el piecito. Y digamos, pasó una vez de que alguien del barrio se le sacó una flor de allá, unas rosas, y ella pues muy brava porque con mucho dolor, y a ese chino lo cascaron, digámoslo así, en el términos coloquiales de ellos, tuvo su reprimenda, porque esa es un icono de expresión de la belleza al territorio, y eso hasta brinda esperanza, unas emociones bonitas, se tocan, uno pasa y ve todo un espacio de pronto fuerte, sucio, con olores de todo, y usted ve esas florecitas allí bien cuidadas y que no hay basura, no hay nada, o sea que hay un santuario, como decía la señora, que me está diciendo eso, cuál es el poder que tiene esa señora. Entonces esa señora hay que tenerla muy en el radar porque ella nos va a ayudar a hacer de pronto esas convocatorias, esas difusiones, a ser un referente de cuando nosotros trabajamos en esos espacios. También el territorio es una interacción, o sea, ¿qué pasa en esos espacios? ¿Quiénes son los que más interactúan? ¿Cómo interactúan entre diferentes generaciones? Eso también es importante tener eso claro, cuántas generaciones hay en ese territorio y cómo se dan esas relaciones de interacción y interrelación. También en los mismos, en la misma población, ustedes pueden encontrar también de una cuadra a otra que las interacciones son muy diferentes. Que uno dice, bueno, por esta cuadra de allí no se puede pasar, o este pedacito, porque ahí no se puede. Hay otras interacciones y hay otros lenguajes. Entonces, empezamos a mirar algunas de las técnicas, que es lo que ustedes también en historia, los que son de historia, los invitaron a que deben aplicar unas técnicas en procesos de intervención, en lo que ustedes van a proponer en su estrategia. Entonces, partiendo de Jaime Peña, como les contaba, leer el territorio como texto y como expresión. Entonces, ¿cómo empezamos a narrar y a escribir desde ese territorio? Entonces, muy hermoso, que yo los invito a que también trabajen esto, que son las narrativas territoriales del habitar. Entre ellos, pues hacemos grupos focales y estos me encantan, donde hay mapas parlantes. Desde la cartografía tradicional, pues se hacen muchos mapeos. Pienso que la cartografía como estrategia de intervención, no solo para territorios, sino también de investigación, nos da un abanico de grandes posibilidades de técnicas, entre ellas ese mapa parlante. O sea, hay muchas formas de hacer mapeos. Y cómo al hacer mapeos a poner a la gente a que sueñe su barrio. Eso es muy bonito, eso hay que hacerlo. Primero hay que ponerlos a que lo sueñen, a que lo... ¿Cómo es? Primero cómo es, y después cómo se lo sueñan, qué hay que hacer para que ese sueño se logre. ¿Quiénes habitan acá? ¿Qué pasaría si en 10 años ya no estuviera, digamos, la señora que va a morir? La señora que siembra las flores. ¿Quién las va a cuidar? Se va a acabar ese ícono representacional de ese espacio. Todos esos ejercicios son muy bonitos. Entonces está el grupo vocal, el mapa parlante, hacer los diagnósticos, que yo también se los propuse allí como técnica. Los diagnósticos hay que hacerlos desde las comunidades. Hay muchas técnicas. Ustedes saben como muy bien que a las poblaciones hay que ponerlas a participar, a que hablen. Entonces hacer lluvias de ideas, como hacemos unos ejercicios para que con árbol de problemas también, pero que sea algo chévere, divertido, pero que también tenga su rigurosidad para hacer esos diagnósticos. Como yo les he invitado también, todas las propuestas de intervención deben estar alineados a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que ustedes puedan, digamos, buscar apoyo internacional. Como yo les decía el viernes en los de historia, la idea de hacer propuestas de intervención es que uno las pueda llevar a cabo. Plata sí hay, siendo que a veces no sabemos cómo buscar la plata. Y a veces nos cuesta hacer esos rastreos o llenar esas fichas que solicitan, porque a veces para esos procesos de cooperación internacional requiere uno muchos registros, muchas fichas, muchos datos. Son formularios grandes y entonces también debe mostrar evidencias. Es siempre hacerlo desde esta perspectiva. Como yo les decía, la cartografía per se es una estrategia muy importante para yo reconocer el territorio antes y después y durante.
que no me permite, les permite a ustedes y a los que somos profesionales en las ciencias humanas y sociales y nos gusta trabajar con las comunidades. Entonces la cartografía tiene una gran riqueza, como yo les decía ahorita se amplió, no solo hay una cantidad de mapas, también los sistemas digitales nos permite hacer, mapear mucho mejor y con más facilidades los territorios y empezar a reconocer. Entonces esto hay que hacerlo constante. Entonces voy y cartografío el territorio en la primera observación, que es la observación de primer orden. Durante también lo tengo que ir haciendo y al final, ¿cierto? Como ya llega a otros mapas. Entonces los mapas es fundamental para reconocer esos territorios. Para hacer mapas, como hay muchos, como les compartía, entonces yo los invito a que ustedes los conozcan cuando ustedes tengan que hacer sus procesos de intervención, o ya lo están haciendo de hecho, ustedes los conozcan y empiecen como a probar. A veces hay técnicas y a pesar de que uno ya hizo la observación de primer orden, de segundo orden para mirar cómo son esas realidades y cómo me tengo que preparar y cómo llego a ellos de la mejor manera, entre comillas. Entonces, a veces hay unos mapas que funcionan más que otros y otros que uno dice, no, definitivamente este mapa no. Entonces hay mapas ecosistémicos poblacionales, o sea, todas las relaciones territoriales que ya tienen que ver con el Estado, con la iglesia, esas fuerzas vivas que llaman también los autores, se llama mapa ecosistémico poblacional. Hay territorios donde usted le dice, no, vamos allá al alcalde o al personero. No, no queremos nada de política, porque ellos han tenido otras experiencias y tienen otros imaginarios de lo político. El mapa temporal social este es muy bonito, saber reconocer cómo fue la historia de ese territorio, quiénes llegaron allí. Es muy lindo cuando la familia le dice a uno, no, es que yo me crié acá, pues les compartí ahora. En esta misma casa nació mi mamá, mi abuela, y aquí estamos todos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegaron? Es que ellos sepan su propia historia y cómo es ahora y cómo se sueñan en un futuro. Y eso también los mapas temáticos que son similares a los árboles de problema de cómo reconocemos esas problemáticas que viven todos los entornos y cómo podemos empezar a intervenir en ellos. Este es un ejemplo del mapa temporal social, o sea, cómo podemos hacer estos tipos de ejercicios. Mapas ecosistémicos relacionales, ¿cierto? Estos también son ejemplos. Aquí estos son más grandes, o sea, cómo tenemos esos accesos, cuáles son esas fuerzas vivas, qué tantas entidades tienen presencia en esos espacios, cada cuánto van. Hay territorios que uno le dice, no, esto por acá venía una vez y no volvieron. ¿Qué pasó? Digamos, les cuento los asentamientos informales. Ellos nos permitían que nadie de la alcaldía fuera, ni Secretaría de Desarrollo Social, ni nadie, ni siquiera ellos no tenían líderes comunitarios, porque era una población supremamente vulnerable, hay muchos conflictos. Y ellos no permitían que fuera nadie, que para ellos fuera como de la política del Estado. Y nosotros empezamos a reconocer por qué, porque necesitábamos que fueran para hacer un tema ahí de orden público. Y no lo permitían, pero ya empezamos a reconocer por qué. Y es que tuvieron muchas experiencias de falsas promesas, ¿cierto? Que los políticos les decían, bueno, les vamos a dar esta teja, esto y aquello, y que nunca más volvían. Entonces ellos tenían como un rencor. Y no solo era de ahora, o sea, era lo que le contaban sus abuelos. Entonces tocó hacer todo un trabajo de sensibilización para que pudiera llegar a esas entidades. Bueno, muy poquito. Y dijeron, bueno, venga una vez y pero ya. Pero sí confiamos en ustedes, pero nosotros no. Entonces eso es importante y lo reconociendo, hacer esos mapas, pero que le salga a la misma comunidad. Y estos son ejemplos de mapas temáticos. ¿Cómo ha sido, cuáles son los problemas que maneja la comunidad? Ustedes realmente los mapas no, si muy bien la cartografía tiene una metodología muy específica, a veces ustedes pueden mezclar muchas técnicas, ¿cierto? Dibujos, con proxies, con relatos. ¿Cómo hacemos, como les decía yo? Por eso es tan importante la observación de primer orden y de segundo orden al principio, para que ustedes digan, bueno, porque ustedes llevan también con algo muy planificado, a veces no funciona, pero también si van así como a la deriva, tampoco funciona. Entonces uno tiene que ir como mediando y reconociendo. También obviamente hay que llevar una planeación de material, pero cuando todo es como muy planeado, no funciona. Pero también uno que dice, yo me he relajado y aquí solamente hacer lluvia y a ver qué dicen, tampoco lo hacen. La gente siempre hay que ponerla a interactuar. Sí, los niños sí responden muy bien, eso sí.
Los niños se los ponen a hacer mapas de sueños, y los niños sí le dicen, no, aquí el problema es este. Entonces, por eso es muy importante que cuando hacemos ese tipo de mapas, ojalá haya, o sea, los grupos, ustedes hagan grupitos y haya heterogeneidad, o sea, el abuelo, la ama de casa, el niño, el adolescente, porque así hay una mejor riqueza en esa interacción. Entonces, bueno, ya habíamos visto, ese es un ejemplo de un grupo focal. Y aquí, esto ya lo podemos utilizar desde ejercicios digitales, digamos los stakeholders, que son los grupos de interés. También son mapas que ustedes ya hacen personales. Estos son mapas que debemos hacer nosotros como interventores o profesionales, en el cual ustedes ya empiezan a decir, bueno, toda la información que yo obtengo de la comunidad y tengo que ir a buscar datos reales porque la comunidad uno le dice unas cosas y uno dice, bueno, yo ya tengo otra información, una información Lego, yo tengo otra estadística cualitativa, entonces ustedes ya organizan sus propios mapas. Este es muy importante. Ustedes hagan un mapa de actor, entonces que ustedes digan, bueno, realmente en este territorio, en esta comunidad, ¿qué fuerzas vivas hay? Si hay presencia de qué entidad del Estado, ONGs, si cómo está la presencia de la iglesia, etcétera. Los grupos de interés, y eso ya son mapas de relaciones que ustedes pueden hacer para organizar su propuesta de intervención. Uno dice, bueno, aquí realmente necesitamos que venga el Estado, como en el caso de que yo les cuento de esa comunidad. Necesitábamos esto urgente, entonces tuvimos que reunirnos el grupo interventor. Van a decir, bueno, ¿cómo llegamos a la comunidad? Que ellos desmitifiquen ese imaginario y que puedan escuchar a esa persona que representa al Estado. Entonces pudimos, digamos, ver que de pronto les llegaba más fácil una mujer, eso le toca a uno como irlo indagando, es una representante, no era como tan jerárquico el hombre, ¿sabe? Por el patriarcalismo que ellos en su representación y su imaginario. Entonces nos tocó lo que nos dice Cornelius, que es lo de los imaginarios, y Moscovici, las representaciones sociales. Entonces uno tiene que tener como claridades conceptuales para poder también llegar a la aplicación, pero como les digo, hay que aprender y desaprender, como nos dice Eduardo de Bono. Como les compartí ahora, entonces, muy importante los podcasts que ustedes mismos también, desde la observación de primer orden, se graben. Eso fue los ejercicios que yo hice mucho con los Envera, toda experiencia y para yo empezar a reconocer ese ejercicio de primer orden, me grababa en cada espacio, cómo me siento, qué pasa, qué observo, qué identifico, qué debo hacer. Y los diarios de campo, que ustedes los conocen muy bien, que son fundamentales para no registrar todo lo que observa en el territorio. Obviamente con las categorías pues ya muy establecidas si ustedes lo van a hacer. Después de que uno hace todos esos mapas, todo ese reconocimiento, la propuesta es el mapa de problemáticas y ya vendría que vamos cómo respondemos a las comunidades. Entonces, como yo les invitaba siempre, es muy importante que las comunidades ser muy claros con ellos, no prometerles nada, sino hacerles énfasis en que la participación es fundamental. Los ejercicios en conjunto son las fuerzas, la unión hace la fuerza. Entonces, ellos tienen que llegar a tener eso muy claro. Y siempre la devolución a la comunidad. Que yo les decía, después de uno hacer todos los ejercicios, a las comunidades hay que seguir yendo, o sea, no los podemos olvidar tampoco. En mi experiencia con los Embera, les cuento que nos pidieron muchas charlas. Ellos les interesó mucho la parte de psicología, entonces nos pedían esos espacios. Yo me enriquecía con ellos tienen una escuela de formación para como médicos tradicionales, y nos pidieron que también nosotros les diéramos clases. Ese fue otro ejercicio que dijimos, wow, entonces, cómo dar una clase con Vera, yo de profesor acostumbrado a dar una clase pues más teórica, como hago acá. Es que llega después, es otro inicio. Hoy solo les quise compartir el reconocimiento del contexto, que es eso, ¿cierto? O sea, empezar a hacerme esas búsquedas, esos cuestionamientos, para que podamos hacer muy buena recopilación de los datos, comprender esas realidades, cuestionarme uno mismo y empezar a hacer todas esas alianzas y esas búsquedas, pero lo más importante es
que a las comunidades hay que tenerles todo ese respeto, toda esa admiración, todo ese reconocimiento, valga la redundancia, y que ellos se sientan escuchados, se sientan importantes, se sientan que sus historias son muy bellas, son de mostrar con todo pues la confidencialidad del caso. Entonces yo sí quiero ahorita que abramos como el debate o la conversación para que ustedes también me compartan sus experiencias, porque de eso se trata. También si nos quieren aportar otras ideas sobre cómo también se debe tener en cuenta al llegar a esas comunidades. Entonces los escucho. ¿Quién quiere compartir? Hernán. Profe, si quiere, yo comparto un poquito mi experiencia. Ya les había comentado, yo viví 12 años en el continente africano, pues por causa de lo que yo soy. Entonces, uno tiene primero que iniciar una preparación porque yo fue como estudiante al continente africano. Entonces, en ese camino mío sacerdotal. Entonces, la primera parte de mi formación fue la filosofía y un año de antropología y sociología para poder vivir lo que era la inserción y la inculturación en un contexto muy diferente al mío. Y posteriormente, la primera fase que era de formación mía, hacer la teología en un contexto africano. Entonces duré un año en medio de una comunidad nativa que está en la frontera con el Congo Democrático y para mí fue una experiencia muy dolorosa porque fue un año en el cual era insertarme, tener la inserción y la inculturación en medio de una tribu que no tenía, era totalmente diferente a la mía, sus costumbres, sus tradiciones, todo era totalmente diferente. El aprendizaje de la lengua era el aprendizaje de dos lenguas, una nativa y la nacional, que era lengua portuguesa. Y todas esas experiencias que uno va viviendo, el ver o el oír, me decía una profesora de antropología que lo puse mucho en práctica ya, era el ver, oír y callar, porque tradiciones y culturas y totalmente diferentes a la mía. Y fue un año muy bonito, muy doloroso para mí, porque al principio yo no entendía nada, todo el mundo me rechazaba, todo el mundo me huía, todo el mundo no tenía con quién compartir. Eh, a los espacios donde yo llegaba, las costumbres y sus tradiciones eran diferentes. Yo saludaba a las mujeres y los hombres no podían saludar a las mujeres porque si no era como una seña de matrimonio, algo así. Me entraba en unos espacios donde estaban los hombres y también me rechazaban por causa de la circuncisión que ellos tenían. La circuncisión, de hecho, pedí que me dejara vivir con ellos el proceso de circuncisión para poder entender la cultura. Y es muy bonito también el aprender eso. No lo entendía, yo lo veía algo como inhumano en, en lo que vivían los niños. Los niños a los 11 años ya dejan de ser niños y se convierten en adultos. Y no lo entendía. Ya cuando fui aprendiendo todo el proceso de esta tribu, los Chokwe, entendí todo ese proceso de los niños, de pasar de ser un niño a ser un adulto. Y entonces recogían a todos los niños de 11 años de toda la aldea y posteriormente se iniciaban 3 días de fiesta. El primer día era de las mujeres, el primer día era de los niños, el segundo día de las mujeres y el tercer día de los hombres. Y a la medianoche traían el Unganga Mukanda, que era como el brujo de la comunidad.
el quien se iba a responsabilizar de los niños durante un proceso de 6 meses de aprendizaje dentro de la selva. Y entonces se cogía un gallo y se les cortaba la cabeza, se derramaba la sangre y se firmaba un pacto entre el Unganga Mukanda y todos los hombres que eran los padres de los niños. Y los niños entran a la circuncisión. Muy dolorosa porque los cortaban como con una especie de cabulla a sangre fría. Yo inclusive fui con otro compañero y se desmayó en el momento de la circuncisión de los niños. Y los niños aprenden a vivir comunitariamente. Se elige después, el niño en el momento de la circuncisión no puede experimentar miedo porque si no, si experimenta miedo, inmediatamente lo matan. Eh, ¿Por qué es ese momento de la circuncisión? Cuando yo comencé ya a traducir lo que ellos hablaban y me explicaban a mí y a otros sacerdotes, es que desde el momento de la gestación hasta los 11 años, el niño vive con la sangre de la mamá. Y la circuncisión significa derramar la sangre de la mamá para poder vivir con la sangre del papá. Por eso cuando ellos van a la selva, ellos aprenden todos los secretos de la selva, a sobrevivir en medio de la selva, a cazar, a cultivar, a vivir comunitariamente. Eligen a un niño entre ellos que es como el jefe de los niños y solamente cuando él come el resto de los demás pueden comer. Ninguno puede comer en otras horas. Comienza toda una serie de disciplina y todas esas cosas. El niño puede morir en la selva y ninguno de los padres de familia pueden reclamar. Es muy interesante que después de que cuando los niños aprenden lo que es la clase guerrera de la tribu y comienza a vivir con la sangre del papá, su relación inmediatamente cambia con la mamá. Sale del lugar de donde vivía con la mamá y solamente su relación comienza ahora con los hombres, inclusive hasta el lenguaje de ellos de comunicación cambia entre los hombres. Hay un lenguaje, entre los niños hay otro y entre las mujeres hay otro. El lenguaje de los hombres a veces no lo comprenden ni las mujeres ni los niños, porque solamente se aprende dentro del ambiente de la circuncisión. Entonces, las culturas y son culturas, tradiciones y costumbres totalmente diferentes a las mías que durante un año, pues yo las viví y las aprendí para poderme como insertar en todo ese mundo africano y poder ya comenzar un proceso de formación mía en la universidad en Angola y posteriormente ya cuando yo ya fuera sacerdote, estuve 6 años más con ellos, poder iniciar procesos de evangelización sin destruir la cultura de ellos. No, súper interesante. ¿Y cuánto se demoran los niños para recuperarse? O sea, cuando le hacen la circuncisión. Sí. Y es muy simpático, los colocan todos los días a las 5 de la mañana en dirección hacia donde sale el sol. Apenas son circuncidados, les colocan, ahí viene algo tradicional, un cinturoncito hecho como de tela alrededor de la cintura, pero eso tiene unas cosas, ellos dicen brujería, y cosas como medicamentos, y colocan una horquetica de un arbolito en el pene para que el pene no se esté rozando con las piernas y después tengan infecciones. Pero todos los días a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, los colocan en dirección al sol para que el sol hasta las 8 de la mañana los extienden en el suelo, les dé su fertilidad. Porque una de las cosas que tienen los africanos hay 3 riquezas de los africanos: tener un Dios, tener tierras y tener hijos. Por eso el contexto de ellos, que es un hombre en el núcleo familiar, es un hombre y se pueden tener 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mujeres, pero eso depende del ciclo de fertilidad de las mujeres. ¿Y los Cuando regresa, niños, sí perdón, y señora, los niños en el momento de circuncidarlos pueden llorar o no? no pueden porque es que están derramando la sangre de la mamá
y están en ese momento cogiendo la sangre del papá. No pueden ellos experimentar dolor. Si experimentan dolor, normalmente los matan. No, usted es muy guapo, me quito el sombrero, mis respetos. Y uno los ve a ellos, al otro padre y a mí fueron los únicos que siendo extranjeros nos permitieron estar todo el tiempo alrededor de los niños durante los 6 meses que ellos pasan en la selva, que aprenden a cazar, aprenden a saber cuáles son las plantas que son medicinales, les sirven para tales enfermedades, cuáles son venenosas y así sucesivamente. En las madrugadas a veces aparecen esos jaguares y leones y los niños como son tan pequeños no alcanzan a huir o no alcanzan a defenderse de esos animales feroces y muchos de ellos mueren. Por eso derraman la sangre de la mamá para comenzar a vivir con la sangre del papá, que es como un clan. Y yo lo que identificaba era que es el clan guerrero. Por eso cuando ellos regresan, profe, hacia la comunidad, el lenguaje de ellos de comunicación cambia. Por ejemplo, el río ya lo llaman de otra forma. Y entonces ya no es un lenguaje comprensible ni para la mamá ni para los niños. Solamente hay un lenguaje entre los hombres. Por eso dicen que es el nacimiento. De hecho, a mí me han pedido en algún momento que ese proceso de circuncisión que ellos hacen, inclusive cambian, les colocan un nuevo nombre, que hiciéramos un trabajo, pero nunca lo hicimos, sobre el bautismo, porque es algo más o menos parecido, porque es que ellos cambian, después de que son circuncidados, les cambian el nombre. Es como un bautismo la circuncisión para ellos. ¿Usted ha comentado eso, Hernán? ¿No tiene Nunca. escrito? No. ¿Y qué Yo espera? tenía un diario de campo que normalmente la profesora en ese tiempo, eso fue en el 2004, nosotros lo hacíamos, pero yo lo perdí por el camino. Pero usted puede hacer un ejercicio personal, o sea, de autoobservación de lo que a usted le pasó. Es que fue una experiencia muy difícil. Yo no me imagino. O sea, yo no sería capaz de hacer algo así. Observación de Y, no, primero. y con ellos, viví con ellos todo el tiempo. Yo aprendí a celebrar la Eucaristía en el idioma, en el idioma de ellos. A pesar de que la lengua chocue hasta el momento no tiene gramática, la aprendí escuchándolos a ellos. ¿Y usted cómo aprendió ese lenguaje? O sea, le ponían un profesor, algo así, un hombre, me imagino. Niños, a través de los niños. Y cuando uno hace esos procesos de inculturación, quien enseña a uno son los niños. Ah, qué bonito. Son los niños los que le enseñan a uno. Son los niños los que le enseñan a uno a relacionarse con los adultos, son los niños los que le enseñan a uno a hablar, son los niños los que le enseñan a uno cómo ir al río, etcétera. Se llama Onyango. Yo no sé aquí en los indígenas, porque yo no he trabajado aquí con indígenas, pero allá hay una cosa que se llama Onyango. El Onyango es como una maloca donde se solucionan todos los problemas de la comunidad, se sientan los líderes, se sienta el regidor, que es como el rey de la tribu, y alrededor de ellos se van sentando, de acuerdo a los clanes, se van sentando las familias, y dentro de ese Onyango se soluciona, se hablan todos los problemas. Y ahí las mujeres no entran, solamente entran los hombres. Espacios comunitarios donde el hombre no puede estar con la mujer. Y yo me metí allá y a mí me sacaban. ¿Y ahorita quién es Hernán después de esa experiencia? Antes y después, ¿qué nos podría decir? Un hombre muy comunitario, por eso me gusta todo lo social, todo lo comunitario, a pesar de ser sacerdote, me gusta todo lo social y todo lo comunitario, y todo lo que viví en medio de esas tribus que se resuelven a nivel, hay una cosa que llaman ellos también un mundo,
que todo es muy comunitario entre ellos. Una de las cosas en las que yo aprendí a crecer como persona, como sacerdote, fue en lo comunitario. Súper bonito, ¿no? Muchas gracias por compartir esa experiencia. De verdad que sí. Y lo invito a que lo escriba. No sé si alguien Sí, le quiere hacer preguntas. Aprovechemos a Hernán para preguntarle cosas. Está muy interesante. 12 años en el África. 12. Uy. Sí. Wow. Yo fui primero, los primeros 6 años para hacer la teología, el primer año para hacer la inserción, inculturación, y después de ahí sí ya iniciaba a los 5 años para la teología. Antes no lo dejan a uno comenzar sus estudios. Primero tiene que hacer un año de inserción y de inculturación, si, para no ir a violentar, dañar los espacios culturales de ellos y los de unos también. Entonces uno llega primero a un año de inculturación e inserciones que ellos lo llaman. Entonces en eso uno trabaja mucho el famoso diario de campo, de observación. La profesora que yo tuve aquí en Medellín me decía: Hernán, cuando llegues allá es ver, oír y callar. Y eso era lo que yo hacía. Así yo iba aprendiendo. Y me decía que me le aprendiera mucho, me pegara mucho a los niños. Y eso hice, y de verdad, ellos aprendí con ellos, inclusive la lengua nativa de ellos, y como allá se habla portugués, el portugués. Solamente después de la inserción en inculturaciones que le permiten a uno ya en la iglesia iniciar sus procesos de formación. Entonces yo hice la teología allá, apenas terminé la teología, a mí me ordenaron como diácono en medio de las tribus y como sacerdote aquí en Colombia, y regresé 6 años más ya como sacerdote, y ya la misión ya mía era otra con ese pueblo, que donde yo estaba, las ONG se les permitía que yo agrupara la tribu para poder permitirles que llegaran medios como la educación y la salud para ellos, porque como estaban tan dispersos en la selva, entonces era imposible que el gobierno nacional de Angola llegara con medios urgentes para ellos, o las ONG. Es una de lo que me pedían a mí, era que intentara hacerlos a ellos en aldeas y que se hicieran en las carreteras más cercanas, para poder que el gobierno y las ONG pudieran establecer lo que era la educación y la salud como algo básico para atendimiento de esas comunidades. Bernardo, bien pueda. Señora, ¿cómo es de interesante tener en el grupo y también en la universidad personas como el padre Hernán? Estuve observando que hay sacerdotes ya de alto rango a nivel de directivo de la universidad, pero yo sé que para allá va el padre Hernán. Escucharle esto y que él aceptara la invitación que usted le hace, profesora, de que él haga un podcast de esto. Mire, para la universidad es lo más bonito que he escuchado. No puedo continuar, si me salen las lágrimas. Tan lindo, Bernardo, muchas gracias. No, yo me le quito sombrero a... Qué rico volver a hablar. Mi menú se debe tener unas fotos espectaculares. Qué rico. Y sí, de la circuncisión sobre todo, de ese momento en que circuncidaban a los niños. Y toda esa experiencia en el África y cada tribu es diferente. Cada tribu, la parroquia que yo después tuve tenía muchas. Era Umbundo, Kimbundo, Bakongo, Kikongo, Choco, el Lingala. Y eso es una pluriculturalidad impresionante. Son cosas únicas que uno vive, pues, en esta experiencia que la vida de Dios me permitió vivir, y que para mí son muy lindas. Yo tengo en este momento también compañeros, en este momento están en Tailandia, en Asia, en medio de budistas, y la, y la, y la, y la,
y el aprendizaje de ellos, su inculturación, su inserción es totalmente diferente también, pero en un mundo diferente. Hasta se me lo hubiera medido yo, de uvas me fascina esa Sí, cultura. Así. inclusive, profe, en la comunidad donde yo estaba, porque yo ahorita estoy aquí ya en Bogotá, ya me dejaron aquí en Bogotá, a veces hacen experiencias cada año con laicos, los llevan a Kenia y están un mes en los Swahili. Y es muy bonita la experiencia con ellos allá. Vea, no, súper chévere. No, de verdad que mil gracias, Hernán, por compartirnos. Ese es otro reconocimiento del contexto muy diferente, porque ahí sí, mejor dicho, toda la preparación que usted tuvo que hacer, como que sería la observación del primer orden. Y me gusta lo que usted nos dijo, ver, escuchar y callar. Callar. Eso es lo que hay que hacer. Es Realmente, una como yo les profesión. decía al principio, hay que ir a reconocer el contexto, observar y desaprender, porque uno lleva un poco de imaginarios, pero son otra realidad. Mire lo bonito que usted nos decía que, pues para uno también la circuncisión sería algo violento, porque uno desconoce la cultura. Pero por eso hay que tener todo ese respeto. Y a pesar Profe, de que nos parezca muy fuerte, pero es parte de su vida. y si no se circuncidan los niños, son excluidos de la comunidad, no son hombres, no pertenecen a la clase guerrera, los excluyen. Y algo muy doloroso para un africano, profe, es ser excluido por su propia comunidad, es como estar muerto en vida, era lo que yo traducía. Por eso tienen que pasar por ese momento. Y en lo que yo llegué a traducir es algo muy bonito, es derramar la sangre de la mamá desde el momento de la gestación hasta los 11 años, porque hasta ese momento usted vivió dependiente de su mamá. A partir de ese momento el proceso de educación y de formación depende del papá. Qué lindo, ¿no? No, mejor dicho, es otra realidad. Eso es muy difícil uno comprenderlo. Yo pienso que no hay ni palabras para uno Sí, entender señor. esas culturas, ¿eh? Bueno, pero son una experiencia. Lo importante de mi invitación es que, como le decía, no deje eso aquí simplemente en una experiencia, trate de sistematizarlo. O sea, con la misma maestría, no sé, si usted puede hacer un artículo, con mucho gusto yo lo puedo asesorar. Recuerde que Ah, la bueno. UNED tiene sello editorial propio, tiene muchas revistas. Lo puede hacer porque es una experiencia que es válida y muy importante para que la conozcamos, ¿cierto? Y más de usted como sacerdote, que para usted es mucho más duro quitarse esos prejuicios, digámoslo así, desesculturarse, como usted decía, hacer Sí, una desterritorialización, bueno, hace todo sí, sí. eso, su La iglesia identidad. ella es muy diferente a lo que uno vive aquí, es muy diferente. Y eso, si yo hay algo que yo le agradezco hoy a la iglesia, es que me haya permitido tener ese tipo de formación, de conocer otras realidades, otras culturas, la espiritualidad, la iglesia, Dios, se vive de otra forma muy diferente a lo que nosotros vivimos hoy aquí. Muchas gracias de verdad, Hernán. Con su ejemplo nos evidencia todo lo que toca hacer en un reconocimiento del contexto, que invitarlos a todos ustedes que, como yo les decía, las realidades desbordan las teorías, que hay Ujú. que desaprender, hay que ser muy cuidadosos con las culturas, muy respetuosos, y que siempre, lo que nos dijo Hernán, no siempre que va a una comunidad, y más que usted vivió tanto tiempo, pues yo con los Emberas estuve 2 años, iba y venía, eso lo cambia a uno, pero uno sí se transforma, Lo eso cambié. es muy interesante. Nos transformamos con ello y para ellos. Yo no sé si Sí, alguien quiere decir algo o si no, les agradezco muchísimo su participación. Y vine pidiéndole a la iglesia que me dejara estudiar y mm, cuando busqué todas esas posibilidades vi que lo más afín a todo lo que yo había vivido y lo que yo soy hoy estaba en la UNAD con la psicología comunitaria. excelente. Y usted tiene mucho por hacer, mejor dicho. Sí, señora. Muchas gracias nuevamente, Hernán. Bueno, Muchas profe, gracias. bendiciones. Bueno, entonces les agradezco muchísimo su participación, su atención. Espero que se lleven algunos tipsitos de lo que es el reconocimiento del contexto
que es muy claro lo que es la observación de primer orden, o sea, cuando uno llega con los territorios, esa es mi invitación. ¿Quién soy yo y todo lo que me tengo que enfrentar? Pero saber que tengo que tener un desarrollo de habilidades, de muchas. Y sobre todo que es lo más difícil de afrontarme es uno mismo, enfrentarse a uno mismo porque son sus miedos, sus cambios de hábitos, a someterse a tantas cosas de lo que yo les decía, de climas, de caminar, de alimentación, pero todo eso vale la pena. Karen, Su micrófono está apagado. ¿Me escuchan? sí, Buenas noches, ¿cómo están? Así como rápidamente, quiero compartirles con ustedes ahorita, pues escuchando al padre, recordé hace como unos 15 años que tuvimos un trabajo de campo en la ciudad de Bogotá, donde pues éramos varios profesionales, pero nos llevaron con los ojos vendados a una comunidad donde eran solo niños de diferentes edades con morbilidades. Cuando nosotros llegamos allá, pues la verdad es que yo no sé dónde era porque pues como les digo, nosotros llegamos en unas camionetas que nos recogieron en un punto y nos llevaron allá con los ojos cerrados para hacer trabajo con los niños, ¿sí? Y pues la verdad, profe, es una experiencia que creo que todavía no la he superado, em, porque pues los que son duros de corazón, digámoslo así, pues chévere, ¿cierto? Pero los que tenemos como el corazoncito siempre como débil, es enfrentarse, profe, a mí preciso me tocó trabajar solo con los niños, como los bebés. Profe, y fue ver niños que no tenían pies, que no tenían manos, que les faltaban ojos. El primer impacto es, es fuerte porque pues hay compañeros que le dan como el ánimo a uno y le dicen, no vaya a llorar, em, tranquila. Yo encontré como un espacio, me acuerdo tanto como, eso era como en algo como empinado, profe, porque cuando yo logré salirme como a un espacio, yo lograba ver que era como una peña, y fue muy, para mí era impactante, o sea, yo quería salir corriendo de ese lugar porque no aguantaba ver los niños así, o sea, bebés, ¿sí? Em, Hubo uno que respondió al trabajo que estábamos haciendo y preciso fue el niño que no tenía absolutamente nada de piecitos ni de manos, era como, me da pena decirlo así, pero es que no encuentro otra forma, fue como un muñequito que a veces los niños tienen o imágenes diabólicas, que uno dice, ¿qué es esto? Fue tan impactante, profe, que siento como si lo hubiera visto hace 6 horas, ¿sí? O sea, tengo la imagen muy en mi cabeza. Em, Fueron varios días en que trabajamos eh, por diferentes pues, razones, no nos dejaron continuar con ese proceso, pero creo que el trabajo con comunidad, precisamente lo que usted está diciendo, es tener como también generar en nosotros esa habilidad, porque nos vamos a enfrentar a situaciones que nos van a tocar mucho. O no sé, pues hay gente que les es fácil presenciar esto, ¿no? Pero hay otros que realmente somos como muy emocionales y nos conmueve mucho esta clase de situaciones, y realmente creo que en mí sí marcó un poco algo negativo, aunque aprendí, ¿cierto?, cómo manejar mejor esas situaciones, pero siempre es complejo y sé que algunos de ustedes en algún momento van a no y de igual forma, pero sí, como el padre también lo tuvo, presenciar cosas que uno se siente como frustrado, ¿no? Porque tú quieres hacer algo o quieres reclamar justicia en algo, pero muchas veces tenemos que callar. Eso era lo que quería comentarles. no, súper fuerte, pero no te entendí muy bien lo del niño como un muñequito, o sea, como que no tenía piecitos, manitos y el rostro Uh, estaba diferente, ¿o cómo? sí, profe, o sea, era un ojito,
O sea, en uno no tenía ojo y en el otro, en el ojito que tenía, era un ojito, no le servía, pero era un ojito muy feito, ¿sí? Lo que me impactó de ese bebé fue que fue el único de los bebés que yo trabajé que me respondió con cariño. Yo le hablaba a ese bebé y ese bebé reía, ¿sí? Eso me impactó mucho. Ay, tan linda, muchas gracias por compartir, Karen. Sí, usted tiene razón, o sea, eso es lo más importante, o sea, hay realidades que uno no tiene que ir a todo, uno tiene que también sentirse bien, porque primero nuestra salud mental, recuerde que estos son modelos de intervención y nuestra maestría tiene que ver con la psicología comunitaria y primero somos nosotros, por eso es tan importante la observación de primer orden y cuidarnos nosotros, entonces realidades que no, usted decía, o sea, si uno es muy sensible, créame que le va a afectar mucho y uno empieza a cuestionarse un poco de cosas, pero también en últimas, también usted se enfrentó a sus miedos, fue capaz de hablarle a ese bebé y de quitarse como esos imaginarios, ay, sí, está muy feito y rompe la estética, es la realidad de ese bebé, él ni siquiera sabe por qué está así, pero, pero eso es fuerte, también nos tiene que cambiar nuestra visión del mundo, de cómo esta sociedad realmente está muy enferma, una sociedad tiene supremamente muchas problemáticas que todos necesitamos intervenir en muchos aspectos, que quedamos cortos, pero algo se trata, no es llegar tampoco a la lastimería ni decir, bueno, que pesar y a llorar, no se puede. Es llegar con ese respeto, reconocer esas realidades y como les decía yo, esto es un mundo tan complejo, tan dinamizado. Y lo más importante que yo les invito es que las poblaciones que ustedes vayan a trabajar, las intervenciones, sea que de su gusto, que ustedes se conozcan, que sea fácil acceso, en ningún momento, pues fácil acceso también desde la seguridad personal, que primero somos nosotros. Entonces hay espacios que hay gente que es capaz, digamos yo como con lo que vivió Hernán, yo no sería capaz de irme para África tanto tiempo, no, yo no, yo digamos no sería capaz. Entonces, hay para todos. Hay gente que sí, ese es uno reconocer. Pero el trabajo siempre con las comunidades es muy enriquecedor. Es a veces imposible no llorar también o no sensibilizarnos, porque es que somos humanos, como yo les decía. Pero hasta qué punto también soy capaz de enfrentar esas realidades y que no me vaya a afectar tampoco mi salud mental. De manera, muchas gracias, Karen, por compartirnos esa experiencia tan bonita. Y más lo que usted, me impactó mucho lo que usted nos contó, es que los llevaron con los ojos vendados, porque también yo pienso que eso le sirvió a todos los participantes de esa experiencia, a cómo valora uno su cuerpo. Una vez se está tan centrado en el tener, se nos olvida el ser, se nos olvida las pequeñas cosas, que es realmente lo más valioso, que eso es lo más bello de las comunidades, que a veces la pobreza no es pobreza, a veces somos más pobres nosotros. Y los niños son felices, yo he tenido experiencias de ver niños que son felices con una tusa, ¿cierto? Con una tusa de no tienen carritos y ellos tienen una imaginación tan grande, se juegan con eso y lo arrastran, y ese es el carro y es un súper veloz. Entonces, ellos nos cambian todas esas concepciones de un mundo tan globalizado, una sociedad tanto consumo, que realmente lo valioso es eso, las pequeñas cosas, el compartir con el otro, el mirar los ojos, un abrazo, una sonrisa. Créame que usted esa sonrisa de ese bebé la llenó y es lo más bello que usted puede haber vivido. Es muchas gracias. No sé si alguien quiere más decir algo. No, solamente para decirle de los que conocemos de seguridad y salud y primeros auxilios, que primero se cuida a sí mismo, uno mismo. Así es. Bueno, entonces espero que el encuentro haya sido muy productivo. De hecho, lo fue. Lo más rico es menos eh, hablar. La teoría es muy importante, pero pienso que uno se tiene que llevar la riqueza del otro, las experiencias. Como yo les decía, la realidad siempre desbordan las teorías. Entonces hay situaciones como las de Hernán en ese espacio, en ese territorio, que cuál cartografía en el que 8 cuartos. O sea, eso rompe todo. Entonces, es con todo ese respeto, con todo ese amor y siempre pensando que la transformación es personal y hacia el otro. También desde el servicio y tener uno muy claro, claro eso, o sea, ¿para qué voy a esa comunidad? También voy a servir, también voy a llenar, voy a vaciarme, no tiene que llevar vacío para llenar esa copa, ese ser interior
de todas esas experiencias tan bonitas que nos llenan los espacios y los territorios. Pues muchísimas gracias, les deseo una feliz noche, muchas bendiciones. Seguimos en contacto. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Gracias.